Buenas noches, buenas, ¿cómo están ahí? Bienvenidos a otra sesión en cuarentena de Biblia en Zapatillas. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido una muy buena semana y si no fue así, acá estamos para charlar un rato. De cualquiera de los dos modos, estamos acá para pasar un buen rato, para charlar con todos ustedes. No solamente vamos a hablar si la semana no fue la esperada, sino también si tuvieron buenas noticias, si fueron felices, si fueron bendecidos, si están contentos, si tienen buenas para compartirnos, si tienen novedades que se puedan compartir en público. También vamos a estar acá para celebrar las bienaventuranzas de la vida de los demás. Así que les damos la bienvenida oficialmente. Vamos a estar un ratito conectados para que charlemos y escuchemos buena música, hablemos de Dios, hablemos de todo un poco. Así que desde ahora les digo que pueden comunicarse con nosotros al 3364651827, que esa es nuestra vía de contacto mientras lo que dure esta transmisión en vivo. Cuando hacemos el programa desde el estudio es la línea de contacto mientras estamos en el estudio. Hoy, como tantos viernes atrás, ya perdí la cuenta cuántos programas hace que no vamos a la radio, pero igual estamos motivados, igual de bien. Y bueno, así que mientras dure esta transmisión, podés escribirnos al 3364-827, como te decía, y también escribirnos acá abajo en los comentarios de la ventana del streaming. Así que nada, estamos muy contentos porque si nos siguen en nuestras redes sociales, en esta página Biblia en Zapatillas, sabrán que el viernes pasado, aquellos que estuvieron en la transmisión en vivo, regalamos un libro, un ejemplar del libro 30 días más cerca, y la persona que se lo ha ganado, la persona que fue galardonada, ya es propietaria, digamos, ya se unió con ese ejemplar del libro. Y creo que había una fotito, ¿no? Por acá abajo había una fotito en la página de Biblia en Zapatillas para mostrar que todo es real y verdadero. Y ¿se acuerda el nombre? Celeste Arosa era, ahora me acuerdo, era Celeste Arosa. Así que muchas gracias a Celeste por estar interesada, por seguirnos hace un tiempo, por escucharnos hace un tiempo, y Dios ha sido fiel y le ha dado la posibilidad de ser propietaria de ese libro y de tener un regalito de parte de Biblia en Zapatillas y de todos nosotros. Así que vamos a ver qué pasa cuando transcurran esos 30 días, ¿no? Como dice el título del libro, 30 días más cerca, y en el día 31 podamos comprobar si Celeste se anima a sumarse al desafío de enviarnos ella qué expectativas cumplió y qué expectativas tenía cuando comenzó a leer el libro, y a qué puerto llegó, a 30 días más cerca de que descubrió que estaba. Interesante, ¿no? Así que, bueno, usted no me puede contestar ahora porque yo tengo el teléfono, tengo el micrófono con pie, así que el viernes que viene vamos a ir en cuarentena, ¿eh? Así que, ¿a dónde vamos igual? Podemos ir, sí, podemos ir. Y si no, vamos a tener que conseguir otro micrófono más, y usted va a hablar de ese lado y yo me quedo con el pie, que me queda mucho más cómodo que tenerlo en la mano. Pero no se lo puedo compartir teniéndolo acá. Así que desde ya muy contentos y muy agradecidos con Celeste Arosa y con todas las personas que participaron también, ¿no? Que no se desanimen aquellos que participaron y no se pudieron ganar el libro, porque vamos a seguir haciendo regalos, ¿no es cierto? Entonces les agradecemos a todos por estar presentes, a todos los que se están sumando, a todos los que van a ver después en diferido de esta transmisión en vivo, porque bueno, la gran comunidad de familia de Biblia en Zapatillas somos una gran familia,
y hay personas que son de otros países, entonces por la diferencia horaria quizás no lo están viendo en este momento, no están sumados a la transmisión en vivo, pero siempre que lo ven después en diferido, lo ven grabado, nos comentan o nos mandan un mensaje privado. Le quería mandar un mensaje, a ver si lo encuentro, le quería mandar un saludito a... déjame que esto es televisión, ¿verdad? Magalí Cano, de Guayaquil, Ecuador, que se sumó a esta gran familia de Biblia en Zapatillas. ¿La había visto usted esa publicación? Bueno, Magalí Cano de Guayaquil, Ecuador, se agregó a Biblia en Zapatillas. Y hay más, ¿no? Pero no me quiero ir tan atrás para no quedarme en silencio y empezarlo a buscar, porque en realidad no los anoté. Pero viste que esta semana hubo varios amigos agregados. Nosotros en Biblia Zapatillas, como siempre lo digo, no tenemos seguidores ni fans ni nada, sino que somos una comunidad donde nos interesa hablar de Dios, nos interesa pasarla bien, nos interesa hacer esta especie de fogón y charlar. Y en esta casa, no me refiero a mi casa, sino me refiero a Biblia en Zapatillas y a Puente Producción, que tengo la remerita. El único que tiene seguidores es Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es intermediario de presentarles a este Dios maravilloso y a su Hijo que dio su vida por nosotros, y los méritos no son nuestros, así que no tenemos ni seguidores, ni fans, ni nada. Somos simplemente de diferentes partes del mundo, muchos de Argentina, también de otros lados, como Magalí de Guayaquil, Ecuador, que disfrutamos de compartir cosas cristianas, de compartir tiempo con hermanos y amigos cristianos de diferentes partes del mundo, que compartimos, así como en Biblia en Zapatillas. Si sos de hurgar en esta página, vas a encontrar memes, reflexiones, predicaciones, videoclips. Un video que compartimos en Biblia en Zapatillas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí están sonando los teléfonos. ¿Qué tal? Ahora los voy a leer. ¿Usted sabía que un video que compartimos en Biblia en Zapatillas tiene esta semana cumplió más de 1400 reproducciones? ¿Sabía usted? Importantísimo. Más de 1400 reproducciones un video musical. También subimos a la plataforma Biblia en Zapatillas para que puedan pasar más tiempo en la página y buscar cosas que sean de su interés. También le comunicamos que pueden buscar abajo de esta ventana donde estamos transmitiendo en vivo. Hay material hecho por Puente Producciones donde hay más de 1 hora y media de música cristiana, instrumental y también cantada, para que cualquier cosa, la gente mientras trabaja, mientras estudias, y tenés material totalmente gratuito, más de 1 hora y media de música corrido sin interrupciones, para todos ustedes desde Puente Producciones y Biblia en Zapatillas. Así que también pueden permanecer y compartir ese enlace que es totalmente gratuito. Así que también lo pueden buscar de esta ventana de reproducción. Un poquito más abajo va a decir al pie de la imagen más de 1 hora y media de música para compartir. Así que también pueden ir por ahí y hurgar. En la página es de ustedes. Pueden hurgar y mirar que hay muchas cosas para que puedan compartir en sus muros. Hay frases. Compartimos muchas cosas de parte de Dios, cosas que sentimos, cosas que sabemos que son ciertas, cosas que ustedes nos cuentan. De hecho, los programas en vivo muchas veces son producidos por ustedes, no por nosotros, porque generalmente la temática de Biblia en Zapatillas es que todos los viernes tocamos un tema nuevo y muchos de esos temas son propuestas de ustedes, así que estamos muy contentos de que hace ya 2 años estemos siempre comunicados. La verdad que bueno, que seguimos en cuarentena, queremos saber cómo la están pasando. Yo ahora voy a leer un par de mensajitos que me habían llegado y nada, a ver cómo los tiene esto, saber cómo están, si están bien, si
motivación del principio, cuando solamente se decía que bueno, que iba a hacer. ¿Se acuerda de aquella vez que decían que iban a ser los primeros 10 días, ¿no? 10, 15 días y listo, ¿no? Y uno decía, bueno, son 2 fines de semana. Y todavía estamos en esta rueda que parece la rueda de un hámster, ¿vio? Que gira, gira y no va a ningún lado. Así que queremos saber cómo están aquellos, no voy a nombrar a nadie, pero aquellos que son valientes, que escriben siempre, de saber cómo están, si todavía siguen con la misma motivación, y vamos a hablar de todo un poco. Y hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre algo que tuve la oportunidad de encontrarme con diferentes personas y charlar y también debatir y dialogar y entender y escuchar a otras personas sobre esto de la revelación divina. Si vieron la promo para hoy, sobre la revelación divina. Y hay muchas personas que, tanto para descreer en Dios como para creer en Dios, tienen sus dudas. Y mientras leen algunas cosas menos entienden, y algunos justifican que bueno, que por ejemplo la Biblia tiene irregularidades, que la religión por ejemplo tiene irregularidades, que la vida de Cristo tiene irregularidades, y algunos que están interesados realmente en descubrir quién es Dios les cuesta, y aquellos que también nos escuchan mucho, de diferentes religiones, personas que no tienen ninguna religión, que no siguen a nadie, también no nos escuchan. Nosotros siempre le damos la bienvenida, y son los mismos que usan la misma excusa, ¿no? A este punto es una excusa, decir, bueno, yo porque no entiendo, porque tiene irregularidades, porque dicen cosas que no son ciertas. Y este tema de revelación, ¿por qué nos cuesta entender un poco, no? Y quizás podamos contestar algo que les sirva a la mayoría de ustedes. Así que como lógicamente me ha servido a mí, le ha servido a todos los que formamos Biblia en Zapatilla y Puente Producciones, y creo que nos pasa a todos. Bueno, pero es bueno traer un manto de claridad sobre estas cosas, sobre la revelación, del por qué se entiende, no se entiende, si la Biblia tiene escritas mentiras o irregularidades, como dice la gente, y poder traer claridad tanto a aquel que está interesado en descubrir, como aquel que usa esas supuestas irregularidades y para justificar que no cree. Así que me parece que el tema está interesante. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción, un tema musical? Compartimos con todos ustedes. Yo también me voy a quedar acá de este lado escuchando, y después volvemos y seguimos charlando. Dale. Para arriba, que suenen las trompetas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Alabemos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. Ahí me preguntaron que cómo me sentía y yo le dije que me sentía bien. Solamente tenía que decir unas cosas. Me siento cansado, me siento enojado, encadenado por un sistema que te hace esclavo, que te exige cómo tienes que vestir para poder fluir, que me olvide de mí para poder seguir. Me dijeron que amara, pero no me enseñó cómo que cambiara, pero que cambiara todo lo que somos, que me sujetara, que no gestionara, que me separara de toda esa gente rara que son como lobo. No, me enseñaron que también estaba en el lobby, que alguien me rescató cuando estaba en apuro, que no había luz en mi ser, todo estaba oscuro, y que Jesús me cambió de lo sucio para lo puro, y que lo puro se volvió mi claridad. Y la felicidad no es una obra de caridad, es un derecho, y el respeto al derecho quedó de la paz. Y me molesta cada vez que no respete esa verdad. Ya me siento más en el lodo por lo que mienten, porque no le importa la vida realmente. Llenarse los bolsillos con la fe prefieren, son ovejas, pero son ovejas.
ser diferente entre mi gente, que no importa mi color de piel, que Dios me hizo competente, ni mi estatus social, porque lo esencial se encuentra en el eterno presente. Y yo, estoy bien, estoy bien, porque no me has dejado. Estoy bien, gracias por preguntar, sí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, gracias por preguntarme. Yo, me miraron extraño y me subestimaron solo porque era diferente, por mi color de piel. Se olvidaron que sigo siendo oveja. Ellos me enseñaron a través de sus miedos y sus temores, sus carencias. Olvidaron enseñarme a través de la luz de Cristo. Porque aquel que conoce a Cristo conoce la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es una Estamos de persona. vuelta. Ya estamos de vuelta en un nuevo bloque. Con más música, más novedades y más comentarios. Miro para arriba, encuentro la salida. Bueno, acá estamos nuevamente. Digamos que para mantener la tradición del programa, digamos en el segundo bloque de Biblia en Zapatillas, ¿no? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Buenas noches. Así que nada, estamos acá manteniendo la tradicional noche de los viernes. Y bueno, yo les estoy saludando a la cámara cuando me llegan los mensajes, los saludo porque sé que nos están viendo. Y ahí siguen sonando los teléfonos. La verdad que, bueno, quería saludar, a ver, así no me olvido. Mandar un saludito a Belén, ¿puede ser? A Belén, a Elda, a Tobías, a Gladys Fernández, le mandamos un beso y bendiciones. A Pablo, ¿se acuerda de Pablo, ese muchacho que nos empezó a seguir Biblia en Zapatillas hace un tiempo? Pablo, mandame tu apellido porque me olvido. Sé que te llamás Pablo, pero me olvido el apellido. Y nos está escuchando también. Así que te mandamos un abrazo grande y muchas bendiciones. Le mandamos un saludo a Pablo Zapata. ¿Se acuerda de Pablo Zapata? ¿Cómo no se va a acordar de Pablo Zapata? Nuestro hermano va a la iglesia con nosotros. Va a la iglesia del Centro Familiar de Cristo con nosotros. Así que te mandamos un abrazo grande. Y aquellos que nos están viendo en vivo, adivine quién le dio recién una miradita a la transmisión en vivo y nos regaló ahí una manito arriba. Nuestro amigo Noveno Eliseo. A todos aquellos que nos están mirando, fíjate que acá abajo hay un like y uno de esos likes dice Noveno Hebreo Elisaib. A la gente de Ramallo, San Nicolás y demás que nos están escuchando, este hermano nuestro, Noveno Eliseo, es de Baja California. Es de Baja California, nos está escuchando también y les dio una miradita, seguramente debe estar trabajando. Él trabaja en la salud y tenemos una diferencia más o menos de 5 horas, así que deben ser las 5 de la tarde, así que debe estar en pleno trabajo, por eso le dio una miradita y le dio un like al video. Así que debe estar trabajando nuestro hermano. Muchas gracias por el café. ¿Cómo? ¿Estaba caliente? Bueno, vamos a dejar un cachito que se enfríe. Muchas gracias por el café igual, de todas maneras. Así que vio que estamos ahí conectados con la gente desde alrededor del mundo. Desde Baja California hasta Ramallo completo. Así que bueno, la verdad que le mandamos un saludo a todos y les agradecemos por pasar por acá y algunos de seguirnos de hace un tiempo y a todos los del principio también. No nos olvidamos de nadie, intentamos por lo menos no olvidarnos de nadie. Me refiero a los nombres, ¿no? Siempre están en nuestros pensamientos, pero digo a los nombres, intentamos no olvidarnos de nadie. Así que qué bárbaro, no ven. Y Pablo nos empezó a seguir hace poco también, ¿no?
Y le mandamos un saludo a Pablo. Y quería comentarles un poco sobre esto de lo que estábamos hablando al principio. Y son muchas las personas que no entienden o piensan por ahí que la Biblia tiene contradicciones, y eso mismo es lo que los lleva a la confusión, los lleva a la negación, los lleva al rechazo sobre las cuestiones que tienen que ver con Dios y demás, ¿no? Entonces, para ser claro, les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo había una persona que nos seguimos en Instagram. Y los invito a aquellos que quieran seguirme en mi Instagram. Es Leo Carrera 2915. Generalmente compartimos también, muestro un poquito más que hago en mi día a día. Hoy en cuarentena es raro hacer un día a día, pero también comparto mis pensamientos, algunas reflexiones, y los invito con los banners para las novedades de Biblia en zapatillas, incluido el banner para los programas de los viernes. Y también la gente me escribe por ahí. Y había una persona que había subido un video comentando que mirando un video propio, o sea, mirando su propio video de hacía un año atrás, había hablado, por ejemplo, sobre sus miedos. Y decía, en este segundo video, en este video actual, decía: la verdad he sido un poco mentirosa, decía la chica, ¿no? Porque viendo un video mío de un año atrás, me doy cuenta que dije un montón de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, dije que era valiente y en realidad no lo soy. Y así un montón de temas más que se retractaba de haber dicho hace un año atrás. Y la verdad que empezamos a hablar, y yo le comenté, ahí están sonando los teléfonos, le comenté que, y me atreví a explicarle que quizás y muy posiblemente las personas con el tiempo no pensamos de la misma manera. Quizás la comprensión, definitivamente dije que no consideraba que soy una persona mentirosa, pero que definitivamente las personas con el tiempo vamos cambiando y nuestra comprensión sobre las cosas van cambiando. Nuestra comprensión, nuestra revelación sobre las cosas van cambiando. Y quizás hace un año atrás, en ese video que había subido, su definición de la palabra valiente era muy distante de la definición que tenía hoy en día de la palabra valiente. ¿Por qué? Porque aunque las cosas no cambien, nuestra percepción sobre esas cosas es lo que define en nuestro pensamiento tal cosa, ¿se entiende? Entonces, digo, no tendrías que ser tan dura con vos misma, decir, bueno, salí a decir en vivo en Instagram soy una mentirosa, dije esto hace un año y no es así, sino decir, quizás mi comprensión, mi revelación sobre, por ejemplo, esta palabra de valentía, era lo máximo que podía llegar a ser en aquel momento, en aquel pasado sería, ¿no? Entonces quizás te sentías valiente porque eras lo que tu comprensión te dejaba asimilar sobre la palabra valentía. Hoy quizás sos más adulta, has evolucionado un poco, y quizás tu valentía va mucho más allá, y la valentía actual te hace ver que la valentía antigua era muy pequeña, ¿no? Entonces te hace sentir mentirosa de decir, bueno, dije que era valiente y en realidad no lo era. Y muchas veces no pasa por mentir y no pasa por las definiciones, sino que pasa por nuestro proceso de entendimiento sobre las definiciones de las cosas. Así las cosas no cambian la forma, y lo mismo nos pasa con Dios. Dios no cambia, Dios es siempre el mismo, pero a veces nuestra asimilación del conocimiento no nos deja ver realmente qué es lo que es. Y principalmente hablando cuando Dios es un concepto mucho
mucho, infinitamente más amplio, entonces nuestro concepto, nuestra revelación de las cosas, nuestra revelación divina de las cosas, nos deja ver. Y el poder ver y qué es realmente lo que es aquello que estamos viendo, ni siquiera depende de nosotros, Dios. Depende sí de nuestra madurez, de nuestra evolución, pero también depende de la gracia de Dios, que Él deja revelarse a nosotros de maneras diferentes y en el momento justo. Entonces, nuestras definiciones de las cosas, nuestras definiciones de Dios y hablando de lo específico, porque hablando de que estadísticamente, según los antropólogos, el Dios que nosotros conocemos no es un Dios abstracto. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de antropología. Sino que estadísticamente el 90% de la población mundial cree en Dios efectivamente, cree que Dios es real. Estamos hablando del 90%. Y estamos hablando de que más del 85% de las personas confiesan, por lo menos de la religión que sea, inclusive ateos, haber orado una vez en su vida. Entonces uno no le habla al aire. Y entonces damos por sentado que Dios existe. Y damos por sentado que independientemente de que la gente crea o no, Dios existe. También damos por hecho que la gente sí cree en Dios. El 90% de la población mundial cree en Dios y más de un 85% ha confesado que más de una vez, a su manera, como le ha salido, ha orado y ha hablado con Dios, que en definitiva es eso. Ahora, eso significa que todos tenemos el mismo nivel de interpretación, el mismo nivel de revelación, y la verdad es que no. Entonces, lo que sucede con el mismo ejemplo de esta persona que yo aconsejaba en Instagram, y es que depende de cuál sea nuestro presente intelectual, madurativo y demás, y mucho más, si tiene que ver con Dios, va a depender de la comunión que tengamos con Dios, va a depender de nuestras definiciones, de nuestras opiniones, de nuestros pensamientos. Entonces la revelación va a ir variando dependientemente en el estadio que estemos, dependiente del estado en que nos encontremos. Entonces, inclusive habría que ponernos a pensar ahora mucho más seriamente. Imagínate que eso estando en un proceso madurativo, imagínate entonces si estamos directamente desde afuera, desde la vereda de enfrente, cuánto podemos llegar a comprender, ¿no? Porque mirarla de afuera sirve para otros aspectos de la vida, pero la verdad que entender a Dios mirándolo desde afuera es poco probable. Y ahora vamos a ver por qué. Pero no sé si me entienden hacia dónde voy. Entonces, digo, hay cosas que, aunque Dios sea el mismo y Él no cambie, vamos a ir entendiendo con el transcurso del tiempo. Y hay revelación que nos va a ser dada en medida de que esa información nos sea útil para nuestra vida. Entonces, hay muchas personas que no entienden ciertas cosas. Hay muchas personas que solamente critican y nada más, ¿no? Pero hay aquellas personas que buscan de Dios, hay aquellas personas que se suman nuevas, como por ejemplo Celeste Arosa y un montón de personas nuevas que se interesan, y personas que no siguen bien las zapatillas pero están interesadas en Dios y empiezan a, bueno, salvo esta cuarentena, habían empezado a concurrir a las iglesias o mandan mensajes y demás. Pero quizás dice, bueno, tengo este deseo de buscar, pero hay cosas que me hacen ruido, hay cosas que no comprendo, y también están aquellos que directamente usan ese mismo no entender para criticar, ¿no? Y decir, no, yo no creo porque tal cosa, y esto tiene de esta falla, y la Biblia miente, y esto que lo otro. Y hay que entender sobre la revelación. Yo siempre digo que la revelación de Dios hacia nosotros es progresiva. Gran parte de los pensamientos de Dios los encontramos en la Biblia, pero la Biblia no son el total pensamiento de las cosas de Dios. Porque imagínate que nos cuesta digerir, nos cuesta masticar el contenido bíblico.
Imagínate si Dios revelara todo el pensamiento completo, ¿no? Sería imposible, es imposible para el cerebro humano asimilar tan cantidad de pensamientos, sería imposible. Entonces, la revelación de Dios es progresiva. A medida que vayamos aprendiendo, superando y en procesos madurativos entendiendo, vamos a asimilar más. Entonces, en ese proceso, nuestras definiciones de ciertas cosas van a cambiar. Nuestras definiciones, ¿no? No el hecho en sí, no la persona en sí, no el contexto bíblico en sí, pero sí lo que va a cambiar es nuestra interpretación de esas cosas. Entonces, aquellos, le daría el consejo, si me lo permiten, aquellos que están realmente interesados en buscar a Dios pero tienen un montón de dudas, le diría que sigan hacia adelante y no se preocupen por esas dudas, que en su momento serán respondidas y en su momento serán asimiladas, y esas cosas que por ahí no les terminan de cerrar, no está mal tener dudas, porque es parte del proceso del aprendizaje. La verdad que cuando uno empieza a meterse en una relación con Dios, es un viaje interminable, es un viaje que dura hasta la eternidad, y hasta el último día de esa eternidad vamos a estar aprendiendo cosas. Entonces, comprender de esta base, de que esta base no se generen dudas, y que esa duda no se genere en un sentimiento de rechazo y de desistir de buscar a Dios, sino que tenés dudas, llévalas con vos, porque es parte de un proceso. Nadie entiende las cosas de hoy para mañana, y no es solamente como leer una enciclopedia. La Biblia no es una enciclopedia. No puedes solamente adquirir contenido mentalmente. Inclusive personas de años no entienden ciertas cosas, de años en la vida en Cristo, en la religión, en el cristianismo, como quieran decirlo. Incluso yo mismo, yo soy confrontado constantemente, y hay personas que son testigos de eso. Entonces, la revelación de parte de Dios para todos nosotros es progresiva. No es todo de una vez, sino es progresivamente. Y por lo demás, en cuanto a las Escrituras, yo creo que todos somos confrontados con las Escrituras. Todos peleamos, todos luchamos contra la Biblia, todos. Absolutamente todos. Y si que me escriba, me manda un mensaje. Sacamos nuestras propias conjeturas, tenemos dudas, lo leemos mal, lo leemos bien, no sabemos cómo leerlo, cómo interpretarlo, qué quiere decir, en qué contexto social, en qué contexto cultural, y en qué momento de la historia trascendió, y nos suena una cosa y nos termina pareciendo otra, y por ahí le preguntamos a alguien que tenía menos idea que nosotros y nos terminó siendo un enrollo bárbaro, y terminamos pensando cualquier cosa, ¿no? Y nos definimos a nosotros mismos a través de ese pensamiento, y definimos a Dios a través de ese pensamiento, y definimos a la religión a través de ese pensamiento, y termina siendo una olla con fideos fríos, ¿viste? Que se hace un rulo bárbaro y no se entiende nada. Y todos, como te decía, a mí me gusta siempre cuando me preguntan sobre estas cosas decir que primero, que lo digo como experiencia personal, la revelación de Dios se está cayendo el techo. La revelación de Dios es progresiva para todos nosotros, para con nosotros, y segundo, en estar confrontados con la Biblia. Tampoco te hagas problemas si es tu caso, porque me pasa a mí todos los días, le pasa a todo el mundo, incluso a aquellos que no lo dicen. Y la revelación sucede de esa manera. Y el hecho de que estemos confrontados con las Escrituras es una muestra real de que esto que te digo, de que la revelación es progresiva. Todos nos confrontamos con las Escrituras, todos confrontamos con la Biblia, hasta que la transformación, hasta que la asimilación de nuestra mente nos transforma. Todos luchamos con las Escrituras, hasta que en un momento esa revelación de parte de Dios cambia nuestra mente
Y esa revelación a nuestra mente nos transforma como seres humanos. Y ahí entendemos. Así que tampoco sería problema. Tampoco sería, pero yo hay cosas que no sé. Las hemos leído 20 veces. Porque a modo de jactancia hay un montón de personas que dicen, bueno, yo la Biblia la leí 3 veces. No significa nada. Me ha pasado a mí que yo creo que la he leído 2 veces seguro. Y me ha pasado hace días que leí algo que ya había leído hace muchísimo tiempo y realmente quedé sorprendido, aunque leí lo que ya había leído. Y entendí algo que no entendía, o sea, asimilé algo que no entendía y tuve que empezar a agarrar el teléfono y preguntarle a otras personas que saben más que yo y decir, bueno, che, esto es así porque me acabo de dar cuenta de esto. Y hace más de 20 años que leo la Biblia, entonces imagínate las personas que son nuevas, cómo confronta la Biblia. No, la Biblia está para eso, está para confrontarte. Hasta que la revelación de Dios en tu mente hace un clic y esa renovación de tu mente nos transforma. Si querés te las puedo llevar a esa frase. Es que todos somos confrontados con las escrituras hasta que la renovación de nuestra mente nos transforma. Y es lo mismo que sucede con aquellos que quieren usar esto para decir no creer, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo otros ejemplos para contarte y decirte. Por ejemplo, me acuerdo que a esas personas, esos haters, esos odiadores que se levantan con ganas de odiar al mundo, ¿viste? Y una vez por las redes sociales me dijo, no, porque en la Biblia, ¿cómo van a creer en un Dios que en la Biblia dice que mataban niños? Por ejemplo, ¿no? Permiso. Y otros que dicen, no, porque ¿cómo van a creer en eso que dice la Biblia, en el Dios que creen ustedes, el Dios de la Biblia, que es un Dios castigador, si la Biblia dice que Dios castigaba, que el bien y el mal venían de Dios? Bueno, ¿cómo van a creer en una Biblia tan mentirosa? Porque cuando dicen que si se fijan en la Biblia, porque paradójicamente, usted sabía, ¿no? Que paradójicamente aquellos que no creen en Dios saben mucho de la Biblia, es raro, ¿no? Estudian la Biblia para decir que la Biblia no es mentirosa, ¿no? Y algunos decían, no, pero ¿cómo van a creer, no, que la Biblia está equivocada si la Biblia dice, o la Biblia da indicios de que la Tierra es plana? ¿No? ¿Sabía usted que la Biblia da indicios de que la Tierra es plana? O eso dicen los haters, por lo menos, dicen aquellos que quieren argumentar que la Biblia tiene errores. Y se me iría muy larga la transmisión, pero para explicar, por ejemplo, sobre el tema del contexto social, se me iría larguísimo, y para explicar el por qué la gente dice que nosotros adoramos a un Dios que en la Biblia dice que mataba niños, sería un muy buen tema, que había que hacer una charla, una reflexión, una prédica sobre la predestinación, ¿no? Aquellos cristianos que estamos en una etapa madura del cristianismo creemos en la predestinación, que si les interesa un día podemos hablar sobre la predestinación, que es un tema muy interesante. Y aquellos, pero bueno, ¿ves? Hay algo que quien no entiende. Me acuerdo cuando yo hablaba con esta persona por las redes sociales, me decía, no, pero yo leí que decía tal y tal cosa. Está bien, que lo haya leído no quiere decir que entienda qué estaba sucediendo. ¿Me explico? La revelación no pasa solamente por leer. Me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo. Le ha pasado incluso a los apóstoles, le ha pasado al apóstol Pablo. Sabio en escrituras, pero no entendía nada, ¿no? Hasta que no tuvo un encuentro verdadero con Dios, no entendió verdaderamente de qué se trataba la cosa. No tuvo la revelación hasta el momento que se encontró con Dios. Hasta que Dios le salió al cruce, mejor dicho. Entonces este muchacho decía, no, porque yo lo leí y decía de tal cosa. Está bien. No hay revelación solamente en leer. Pero bueno, tendría que hablar de este ejemplo para aclararlo sobre la predestinación, que lo vamos a hablar en otro programa. Y después, por ejemplo, en esto que justo te estaba contando,
la gente decía, no, porque yo leí que de Dios venía el bien y el mal, y que Dios castigaba y que esto y lo otro. Y no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero que hasta aproximadamente 550, 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, no existía el pensamiento de dualidad. ¿Sabía usted? Por mí no se ve en la cámara, pero me está diciendo que sí. No existía el pensamiento de dualidad. 500 años, 600 antes de Cristo. No existía el pensamiento de dualidad. ¿Cuál es el pensamiento de dualidad? De definir que todo lo bueno viene de Dios y que el mal no viene de Dios. Entonces se pensaba que Dios era el generador de todo. ¿Me explico? Se pensaba que Dios era el generador de todo. Entonces Dios era el Dios de lo bueno y Dios era el Dios de lo malo. El mismo Dios era el Dios de las dos cosas. Hasta que la renovación de la mente de los seres humanos en la línea de la evolución les hizo entender el concepto de dualidad. ¿Se entiende? El que viene a arruinar las cosas, que en gran parte fuimos los seres humanos los responsables por el pecado en el mundo, y que el que le encanta revolcarse en todas cosas que son negativas para nuestra vida es el diablo y no Dios. Entonces se entendió, después de la renovación de la mente no de una sola persona, sino de la mente cultural, de que el concepto de dualidad era factible, era posible. Entonces aquel que solamente lee eso y dice, no, porque yo leí que decía que Dios es el Dios de lo bueno y de lo malo, tendría que entender que culturalmente la gente no entendía este concepto hasta que hubo una renovación en la mente de la gente. ¿Se entiende? Y Dios le permitió conocer que había el concepto de dualidad, ¿no? Que todo lo bueno viene de Dios y que todo lo malo no viene de Dios. Entonces, después, por ejemplo, cuando la gente dice, no, porque en la Biblia hay relatos que dicen que la Tierra es plana, y hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? O por lo menos tiene una circunferencia. Y hay un montón de versículos donde da a entender que la Tierra es plana. Y tenemos que ir a... Entonces dicen, bueno, ¿viste? ¿Hay o no hay? Sí, hay. Hay un montón de libros, un montón de libros de la Biblia, un montón de versículos donde da a entender. Incluso en la tentación del desierto de Jesucristo, donde da a entender que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, ¿viste? Pero miente, entonces la Biblia es incorrecta, porque si hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, y en ese momento se decía que la Biblia dice que la Tierra es plana, no hay mucha revelación, porque está equivocada, ¿no? ¿Cómo no va a saber Dios mismo que creó el mundo si que la Tierra no era plana? Y entonces sucede lo mismo, sucede la revelación. Lo que hace Dios en ese momento, primero tenemos que entender que los judíos en aquellas épocas estaban rodeados por culturas como la mesopotámica y culturas como la egipcia, y que tenían influencias culturales además del momento histórico en el que estaban, ¿no? ¿Usted sabía que tienen en común la cultura de aquella época, la cultura babilónica y la cultura egipcia? Las dos culturas pensaban que la Tierra era plana, ¿no? Es como si acá en Brasil dijeran algo y nosotros seríamos muy parientes, creeríamos muchas cosas. Nos ha pasado, ¿no? Que no sabemos si Gardel es de acá, de allá, del mate si lo inventamos nosotros, si es de otro país. Viste que tenemos cosas culturales. Entonces, la cultura babilónica, mesopotámica y la cultura egipcia pensaban en ese momento que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, ¿por qué el judío pensaría diferente? Pero bueno, porque los judíos eran hijos de Dios. Está bien, pero si hay algo que hace Dios es no sobrepasar la evolución natural del cerebro del ser humano. ¿No? No sé si me explico. Cuando en aquel momento alguien lo pensó,
Dios no pareció una voz como un trueno y le dijo, no, la tierra es redonda. Le arruinó la vida a ese hombre porque la mente no le daba para entender el concepto. Y no, bueno, no voy a entrar en un montón de temas del diseño de la tierra, ¿no? Pero Dios respeta la evolución natural del ser humano. Dios le dejó pensar a la gente hasta que en un punto la renovación de esa mente le hizo entender el concepto de dualidad. Si en algún momento a estos que quieren usar de excusa para no creer si la Biblia miente, no, la tierra, dicen que la Biblia está equivocada porque dice que la tierra es plana, la evolución natural del ser humano, mientras siga evolucionando, igual fíjese, así como esta persona que yo hablaba en Instagram, le decía, en un momento pensé que era valiente, ahora entiendo que no. Escribiendo cosas, ¿no? Que no quiere decir que esas cosas que escribían estaban influenciadas por el Espíritu Santo de Dios para escribir la Biblia. Pero esa persona tenía pensamientos propios. Dios no anula los pensamientos, tenemos libre albedrío, ¿se entiende? Entonces, si esa persona en ese momento no estaba capacitada para saber que la tierra no era plana, escribía con su propia interpretación. Entonces, ¿qué hace Dios? Es respetar la evolución natural del ser humano, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a un punto en que entendimos que la tierra era redonda. No significa que la Biblia sea mentirosa, eso no sale la mentirosa, sino que eso nos cuenta de que Dios nos respeta, que respeta la evolución natural del ser humano. Y así un montón de temas. Entonces eso nos habla de la revelación. Nos habla de la revelación de hasta qué punto las mismas cosas, porque incluso cuando alguien pensaba que la Tierra era plana, la Tierra ya era redonda, la Tierra no dejaba de ser redonda porque alguien pensaba que era plana. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con esta chica que comentaba en Instagram. No deja de ser valiente porque su concepto de valiente ya ha cambiado. Lo mismo que decía este otro muchacho que hablaba conmigo. Dios no deja de tener predestinación porque él que lea un texto de la Biblia fuera de contexto social. Entonces, lo que depende de nuestro pensamiento, de nuestra confrontación con las Escrituras, es la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente es mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a medida que nuestra mente madure, vamos a ir entendiendo ciertas cosas. También depende de nuestra propia voluntad, ¿no? De querer aprender, de querer entender y de pedirle a Dios entendimiento. Y eso está en la Biblia. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas verdades necesarias. Escucha, de aquellas verdades necesarias es la revelación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas verdades necesarias y conveniente para la salvación de nuestra alma y obtener la vida eterna. ¿Por qué no entendemos todo de un principio y sino que vamos a esta definición que yo tengo muy presente, que es la revelación progresiva? Porque nada es porque sí en las cosas de Dios. Entonces, si hay algo en un momento que no lo tenemos que entender porque no nos va a ayudar para nada y no va a servir para nada, ni siquiera para nuestra propia evolución, ¿para qué lo vamos a saber? No tendría sentido. Entonces, la revelación es la manifestación que Dios hace con nosotros en el sentido de que esa revelación nos sea favorable, tanto para nosotros mismos como individuos o para nosotros como sociedad, para nosotros como cultura a nivel mundial, para nosotros como religión. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Sencillamente. Y aquellos que se justifican solamente con, como me pasaba con estas personas que charlaban y decían, no, pero yo leí que decía así. Y hay un concepto errado en cuanto a que quizás en las cosas seculares tenga sentido, pero en las cosas de Dios no lo tiene. En cuanto solamente a leer, yo lo leí. Entonces él, como había leído esa parte, ese versículo de la Biblia, sostenía lo que había leído. Cuando es mucho más que leer, ¿no? Entonces, cuando
nos remitimos solamente a leer, no hay sabiduría en esa lectura, por lo menos de la Biblia. Tiene que intervenir una revelación sobre las cosas que estamos leyendo para que nuestra mente sea renovada y podamos entender y asimilar eso con un concepto nuevo. Entonces, por ejemplo, vos fíjate que el escritor del Salmo 119 dice: mientras más practico y mientras voy desarrollando la habilidad de llevar a cabo las enseñanzas de Dios, más sabio me vuelvo. El escritor dice: incluso me vuelvo más sabio que los ancianos y que los maestros. Entonces, se entiende por sabiduría que es todo aquello que somos capaces de asimilar y llevar a la práctica, no solamente aquello que somos capaces de leer. Leer cualquiera, un niño de 5 años ya lee, una persona hasta que le da la vista en su madurez y en su vejez lee, pero eso no significa que lo asimile. Y para la Biblia, y para Dios, y en realidad en conceptos prácticos, la sabiduría no está en cuánto más leo, sino en cuánto soy capaz de aplicar eso que leo y cuánto soy capaz de asimilar y ponerlo en práctica. Mire qué diferente, ¿no? Me llegó un papelito. Muy bien, Rodrigo Escobar. Rodrigo Escobar, sí, sé quién es. Y él cita. Le mandamos un abrazo a los dos. Tenemos que armar algo, Rodrigo, con Víctor y charlar. Bueno, ahora no podemos charlar, pero podemos charlar por este medio. Pero sí, tenemos que hacer un grupo para charlar, hacer reuniones de varones y tomar unos cafés y charlar. Y con el cita no podemos hacer reunión de varones, pero puede reunirse con usted. Entonces... ay, me hiciste perder. Entonces el Salmo 119 dice eso. Bueno, si hay más papelitos me mandan. Entonces se entiende que es todo lo que yo puedo llevar a la práctica, no todo lo que yo puedo leer. El concepto de sabiduría para Dios es lo que yo puedo asimilar, ¿no? Entonces el rey David decía: mientras yo más practico tus enseñanzas, le decía a Dios, mientras más la puedo llevar a la práctica, más sabio me vuelvo. Muy diferente es en el mundo común, cuando uno mientras más lee, más sabe, es sabio. En las leyes de Dios, mientras uno más practica lo poco que sepa, mientras más pueda asimilarlo en su vida cotidiana y llevarlo a la práctica, ese es el concepto de sabiduría. Entonces no puedes discutir con alguien o entender solamente porque lo hayas leído. También quería compartirte que hay otro pasaje muy conocido, que esto lo charlamos en el video en el en vivo que hicimos para la reunión de red de la iglesia, ¿se recuerda? Sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo del 5 al 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Que te invito, si sos iniciante en todo esto de conocer a Dios, que principalmente, esa pregunta me han hecho, ¿qué debería empezar a leer si soy nuevo? Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, el conocido Sermón del Monte. Eso va a cambiar la vida de muchas personas, por lo menos para arrancar en eso, para leer. Y de ahí viene gran revelación. Hay muchas personas que han dicho, incluso personas no cristianas, muchos escritores, muchos pensadores han dicho: si yo tuviera que creer en Cristo y tuviera que fundamentar mi vida en el Dios de ustedes, leería el Sermón del Monte. Así que imagínate, del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Mateo del 5 al 7. Y en una parte de, creo que es Mateo 7, 7, me parece, dice que confiar en Dios es buscar su amistad. Pero que para buscar la amistad de Dios, primero uno tiene que creer que existe, porque uno no va a buscar una amistad de alguien que no existe. Y además, entonces dice que confiar es buscar la amistad de Dios. Pero para buscar la amistad de Dios hay que creer que existe. Y también hay que confiar que Dios bendice a todos aquellos que quieren ser su amigo.
los amigos nos conocemos, sabemos que nos gusta, compartimos intereses, charlamos, nos sinceramos, incluso nos saludamos cuando estamos alegres, nos abrazamos cuando estamos mal, nos conocemos. Entonces, imagínate de que depende de esa revelación, de que verdaderamente confiemos en Dios, y confiar significa buscar su amistad. Entonces, solamente con leer, alguien que dice, bueno, yo leo la Biblia para pelear con los cristianos porque leo y dice, me ha pasado, no, usted es testigo que me ha pasado. No, porque yo leí que en la Biblia dice que mataban niños. No es solamente leer. La interpretación de la Biblia viene con la amistad con Dios, ¿no? Y ahora vamos a leer un poquito de cosas que van a aclarar más el asunto. ¿Por qué? Esta pregunta me surgió hoy a la tarde. ¿Por qué no podemos entender esto? Te lo decía al principio. ¿Por qué no podemos entender del todo, de una vez por todas? ¿Por qué no podemos entender de todo a Dios? De 1 a 100, todo un día. O por qué, mejor dicho, aquellos que no creen en Dios, agarrar la Biblia y leer. ¿Por qué no puedo yo leer, entender todo por mi propia cuenta? A ver si yo me siento y lo leo, yo lo sé. Por todo lo que te estoy diciendo te darás cuenta que difícil de cumplir sería esa misión. Y lo importante no es lo que diga yo, lógicamente, lo importante es lo que diga la Biblia, que es la revelación de la palabra, es parte de lo que podemos saber del pensamiento de Dios aquí en la tierra. Y para contestar estas dos preguntas, te voy a compartir, por ejemplo, el libro de Isaías. Te lo digo así, vos lo puedes anotar y lo lees en tu casa cuando gustes. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9, dice así. Por ejemplo, para contestar esta pregunta, ¿por qué no podemos entender del todo a Dios, ¿no? Y en Isaías dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes, aclara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más grandes que sus pensamientos. Mira qué clarito contesta ahí, ¿no? No podemos entender sus cosas porque nuestra mente no da para lo nuestro y a veces no nos da ni siquiera para lo nuestro. Siendo en tono amistoso, sin ánimo de ofender a nadie. No, a veces, lo digo por mí, a veces no nos da ni para nosotros. A veces no nos da ni para superar una cuarentena en la casa. ¿Cómo vamos a querer pretender una locura? Dice, pero el hombre es el mundo, de que confiar es creer. Entonces, cuando uno empieza a depender, empieza a ser sabio. Porque Desde mi casa conectado a la antena, liberamos 60 barras en cuarentena. El mundo está polarizado, corona por allí, por allá, por este y por el. Nunca pierdes el control. Alejas de miel, para estar mejor, yo necesito sentir tu calor. Me gustaría verte como tú sonreías. Se siente un frío que antes tú no lo tenías. Me gustaría verte brillando nuevamente. La oscuridad te ha consumido lentamente. ¿Y qué pasó con los amores que tú tenías por la gente? ¿Y qué pasó con los temores que antiguamente tú no tenías? ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó? Se marchó de nuestros ojos.
todo un delirio. Si antes éramos calientes, ahora todo es tibio. Ya no existe el contacto, todo es a domicilio. El odio se establece, el amor pide auxilio. Socorro, solo se escuchan los lloros. El lamento de mi gente al sonar de un coro. La maldad le brota por los poros y los tesoros son la plata y el oro. Qué tristeza, esa es la verdad. Nuestra compañera se llama la soledad. En nuestro diccionario ya no existe amistad, solo existe el amor cuando llega Navidad. ¿Qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó? Se marchó de nuestros ojos. ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? La tierra llora, llora, llora por amor. ¿Dónde queda el amor? 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 ¿Y qué pasó con los amores que tú tenías por la gente? ¿Y qué pasó con los temores que antiguamente tú no tenías? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. En todo lo malo ellos se complacen. Del mundo poco a poco se deshacen. Cada cual vive su vida, no importa lo que otros pasen. Pero triunfar es sinónimo de amar. La vida solo una, no hay tiempo para llorar. Recuerda, eres humano, te puedes equivocar, pero de valiente es el perdonar. Y es que todo comienza en el corazón. Cambia tu alma, luego una nación. No pierdas tiempo, es hora de tomar acción y convertir en fantasía el coro de esta canción. ¿Qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó? Se marchó de nuestros ojos. ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? La tierra llora, llora, llora por amor. ¿Dónde queda el amor? 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 Yeah. ¿Dónde queda el amor? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos hoy en día. ¿Dónde quedó el amor? Pero es trabajo tuyo, es trabajo mío, demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. Es el mandato que el Señor de los cielos nos envió. Manny Montes, Mr. Don, Puerto Rico y Chile. Amor real, International Edition. Obed el arquitecto. Yeah, Afueguember. Tengo la vida para agradecerte, que todo lo que yo tengo te lo debo. Y si de mi boca salen palabras tuyas, es porque bebo agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua buena, y quiero que el mundo también beba, porque tú me diste agua a beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber, y hoy puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber, mi ídolo salió corriendo, y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. A veces olvidamos que en el mundo hay más humanos y que no tienen agua, y que llevan en sus hombros el cansancio sin nada. Y yo que bebí, ahora sí tengo de qué beber agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca
bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua buena. Y quiero que el mundo también beba, porque tú me diste agua a beber. Y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber. Y hoy puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber. Mi ídolo salió corriendo. Y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. Del agua que yo estoy bebiendo, tú me diste agua a beber. Tú me diste agua a beber. Dale de tu agua, oh Dios. Dale de tu agua, oh Dios. A veces olvidamos que hay más humanos. Y el mundo necesita tu agua. 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 Dale de lo que yo probé, porque tú me diste agua a beber. Y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber. Yo puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber. Mi ídolo salió corriendo. Y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. Yep. Funky. Why's the gold pen?